Estamos recibiendo con enorme gusto, hacía tiempo que queríamos conversar con él, el doctor Rodolfo Saldain, especialista en seguridad social, ha escrito un libro fantástico que nos permite entender parte de un sistema que todo el mundo critica y que es muy difícil de echarle mano. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bien, el otro día no me acuerdo con quién lo conversábamos, el proyecto, Rodolfo, o el preproyecto, o el papel que está circulando, ¿qué es? ¿Es una idea? ¿Es un borrador de trabajo? ¿Es el proyecto definitivo? No tengo claro en qué momento estamos hoy de la reforma. Bien, es un anteproyecto que ha sido puesto a consideración de los partidos políticos y de todas las fuerzas interesadas, ¿verdad? El presidente ha definido que en este mes de agosto y bueno, de pronto algún día de septiembre se reciban propuestas, iniciativas, de hecho en eso estamos. He tenido oportunidad de conversar con diferentes actores que vienen haciendo aportes. En septiembre se articularía el proyecto y ese proyecto sería enviado al Parlamento, supongo sobre el final de septiembre. O sea, con los aportes de todos esos de actores, todos los que se desde la recibiendo. oposición, organizaciones sociales. Correcto. De momento he tenido reuniones con socios del gobierno, de la coalición. Ha habido aportes del Partido Colorado, del Partido Independiente. He tenido reuniones con toda la plana mayor de la Policía Nacional, con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Tengo un pedido de entrevista otorgado al ZUNCA en estos días. Hablé con el Sindicato de Policías, hablamos con el PIT-CNT, es decir, con todos aquellos que tienen, digamos, intereses, con las cámaras empresariales que también hicieron algunos comentarios. Y ahí estamos reuniendo para, en el mes de septiembre, cerrar un anteproyecto, un proyecto ya para mandarlo al Parlamento. ¿Hay muchos desacuerdos? Porque ahí hay, por ejemplo, todas las PIT-CNT, o sea, se anunció ya algo imparo general con varios motivos, pero entre ellos también la reforma. Bueno, es decir, o sea, ¿por dónde van los desacuerdos? Con el PIT-CNT no es fácil llegar a un acuerdo en este tema, ¿verdad? Antes de conocerse el anteproyecto, ya estaban anunciados, digamos, medidas gremiales en relación a él. De todas maneras, nosotros seguimos abiertos a recibir propuestas. No ha habido propuestas específicas. Bien. Sabemos que hay cosas que no le gustan, es decir, no les gusta que existan las AFAPs, etcétera, pero no ha habido propuestas concretas que si las hay, obviamente las vamos a analizar. Está bien, pero hay temas de fondo que sabemos que no van a cambiar, digamos. La existencia de la SAFAP no está en entredicho, pero sí hay una cantidad de elementos que se introdujeron en el trabajo, en los documentos o en el documento por mayoría de la comisión de expertos, que no sé si son negociables, pero por lo menos son discutibles y permiten un intercambio. Sin duda, Jaime. Incluso el anteproyecto toma como base las recomendaciones, pero hay una serie de soluciones en las que se aparta de las recomendaciones. Y eso han sido decisiones de tipo político tomadas por los ministros competentes y por el presidente de la República, y no está escrito en piedra en las recomendaciones ni en el anteproyecto. Obviamente hay cosas que son centrales, ¿verdad? Como que haya un régimen mixto, como que es necesario, aunque bueno, sería deseable que hubiera otro mecanismo, pero un ajuste en las edades jubilatorias. Es decir, ese tipo de cosas son partes centrales de la ¿El Parlamento cuándo puede llegar a cambiar de esas recomendaciones? Y bueno, puede cambiar, ¿verdad? El Parlamento tiene su ámbito constitucional. Si bien esta es una ley que requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, lo habitual es que si en el Parlamento hay negociaciones que requieren una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo, puede llegar a verlo. Perfecto. Pero eso habrá que... ¿Las cosas que tú decís centrales es sinónimo de innegociables o no? A ver, son aquellas cosas que hacen que transitar este proceso tenga los atributos o los resultados que se esperan, ¿verdad? Que es ir a un sistema más justo y más sustentable. Es decir, en la medida en que las iniciativas que haya no alteren esos dos grandes atributos que tiene el sistema, obviamente son todas analizables. ¿Con qué planteamos o qué quieres decir con el tema de ser más justo? Porque Bien. también se ha planteado, digo, ¿esto supone que la gente gane más jubilación cuando se jubile? Por ejemplo. Lo que supone es que una vez hecho el corrimiento, el cambio en las edades, no haya una reducción en la jubilación. Es decir, 5 años después para cobrar
básicamente lo mismo que hoy, con algunas diferencias. Un foco fuerte en transferencias mayores a aquellos sectores de menor ingreso, eso es el suplemento solidario, es decir, y una serie de cambios adicionales que mejoran la justicia del sistema. Por ejemplo, hoy si un trabajador de la actividad pública, militar, policial quiere trabajar después de jubilado, lo puede hacer. Un trabajador de la actividad privada no. ¿No? Depende de la caja, ¿no, Rodolfo? Bueno, pero si es de industria y comercio, Sí, no va a volver a poder trabajar en el sector privado, que es donde una persona mayor puede trabajar. Por eso, es decir, eso se cambia ahora, es decir, todos los jubilados podrían, si quieren, volver a trabajar. También está cómo se computan o inciden los años que se tienen en el amparo de diferentes cajas. Llamémosle cajas para la simplificar. gente no entiende, la gente no ¿no? entiende. Es decir, hoy, si una persona tiene causal en una caja, para tener otra tiene que tener 30 años de trabajo. Antes no era así, antes con 15 podía ser. Bueno, ahora tenga el tiempo que tenga de trabajo bajo otra caja, va a poder sumar ese tiempo de trabajo. Por otro lado, hay, digamos, cambios también en la forma en que se reconocen los cómputos adicionales por hijos, por ejemplo. Es decir, de momento eso aplica solo en el sector estatal. La idea es que el cómputo adicional por hijo sea universal, porque si se entiende que la maternidad es algo que requiere una contemplación especial por los cuidados inherentes a la maternidad, bueno, eso aplica tanto para un profesional universitario como para un empleado de la actividad privada. Estamos también proponiendo duplicar el cómputo en el caso de que sean hijos con discapacidades severas. Bueno, no sé, ahora en un rato me reúno con la Asociación de Padres con Hijos con cierta discapacidad, a pedido de ellos. Veremos cuál es el planteo que hacen. Es decir, estamos en una etapa de recibir muchas ideas y muchas iniciativas. Rodolfo, yo quería ir al tema que ha generado bastante polémica, que es el de la edad jubilatoria, ¿no? Tú ya has especificado, y también los expertos que trabajan en el tema, que en caso de este punto incluirse en la reforma, recién en el 2035 se jubilaría la primera persona con 65 años. Correcto. Igualmente hay excepciones, ¿no? Los trabajadores de la construcción rural. Correcto. Estuvimos hablando hace poco acá con alguien del sector de la salud que decía que quizás se tendría que incluir también a los trabajadores de la salud. ¿Se están recibiendo, en cuanto a este tema, ideas de incluir otro tipo de excepciones en otros sectores? Sí, la propuesta de cambio en edad jubilatoria es sumamente pausada. Recién tendría el efecto pleno en el 2035, como dices tú. Por eso no es cambio de reglas de juego inmediata, Claro. como se ha dicho. A ver, el que se jubila hasta el 31 de diciembre del 2026, si tiene causal hasta el 31 del 2026, aunque se jubile después, es decir, ese se jubila con las actuales reglas, no le cambia nada. El que se jubile en el año 2027 con causal creada o generada en el 2027, que va a ser el nacido en el año 1967, ahí se repetiría un año más. Ahora, ¿cuál es la edad promedio de que se jubilan los uruguayos? 63 años. Claro. Por lo tanto, allí el cambio es absolutamente mínimo. Ese primer año habría 5.000 personas que tendrían, en teoría, que dilatar un año. Probablemente no sean, porque igual lo dilatarían, ¿verdad? Claro. Y así es muy, muy pausado, porque hoy es posible hacerlo así. Claro. A medida que pase el tiempo, probablemente no. Lo que tú decías, las excepciones. Efectivamente, en el anteproyecto se prevén expresamente construcción y rural como puestos de trabajo exigentes que se suman a todos los que hoy tienen bonificaciones, que son muchos, ¿verdad? Probablemente los maestros sea uno muy notorio, los maestros por cada 3 años se les computan 4 y un maestro que tiene 30 años de trabajo es como si tuviera 40 y esos 10 años adicionales también se le suman a la edad. Por lo tanto, si tiene 55 es como si tuviera 65. Ha habido otros planteos, por lo pronto el primero que recibí es el de los trabajadores de ACE. Su presidente se comunicó conmigo planteándome la posibilidad de que estuvieran incorporados. Bueno, allí lo que el anteproyecto prevé es un procedimiento para que con los fundamentos del caso, quien entienda que hay un fundamento se presente y hay un periodo para hacer los estudios del caso que se resuelve por lo menos 2 años antes de que haya ese primer cambio a 61. Okay. Por lo tanto, hay un procedimiento pautado para eso. Obviamente, tienen que ser casos, digamos, de excepción. Son casos donde
realmente el puesto de trabajo de qué se Claro, trata muy amplia la tenga. salud. Sí, no, claro, la salud en La general. salud como general. muy- Rodolfo, tú decís, bueno, vamos a estirar un poco la edad para que también toda esa gente siga aportando como activos. Es parte de la segunda parte del planteo de que se esté financiando más el sector, ¿no? Pero también, si bien tú tenés eso, hay que ver la gente que entra. Y esos jóvenes, los jóvenes que están entrando, que deberían entrar por sus experiencias laborales, por sus primeros trabajos, han cambiado la forma de vínculo laboral. No es la misma que teníamos nosotros. Hay mayor informalidad, hay teletrabajo, digamos. Los muy jóvenes no sienten que haya no están pensando en su jubilación cuando entran al mercado de trabajo a los 18, Seguramente 19, 20, nosotros ¿no? cuando empezamos a trabajar. Es que hasta los Pero 30 no van a nuestro- pensar. pero nuestros padres sí nos lo decían Sí. cuando nos indicaban, che, tenés que trabajar en esto que es más seguro que otra cosa, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que va a ser el ingreso de los jóvenes aportantes, activos al sistema? Hoy el ingreso de los jóvenes se está dando en el mercado de trabajo en el entorno de los 20, 22 años, promedio al sector formal, es decir, aportando al Banco de Previsión. Si bien todos pensábamos, por ejemplo, que la recuperación de la pandemia iba a ser con mayor empleo informal, en realidad no ha sido así, ha sido con mayor empleo formal. Entonces, es probable que de futuro el régimen laboral, las condiciones de trabajo sean muy distintas a las que hemos conocido hoy. Y eso llevó a que, por ejemplo, descartáramos volver a una exigencia de 35 años de trabajo mínimo para configurar causal, como preveía la ley del 95. Porque en la realidad, promedialmente, por cada 3 años de potenciales aportan 2. Por lo tanto, decidimos mantener 30 años como umbral de tiempo de trabajo, y la única caja que pedía 35 era policial, la vamos a llevar a 30 también en este anteproyecto, ¿verdad? Si es que prospera. Eso para buena parte de la policía que es ejecutiva no incide porque tienen una bonificación de servicio, pero hay unos 4.700 policías que tenían que tener 35 años de trabajo. Es decir, y realmente, probablemente el que fuera funcionario público los pueda tener. Es decir, y el policía obviamente es funcionario público, pero no necesariamente tiene toda su carrera allí, ¿verdad? Rodolfo, tú decías hoy, me quedé pensando en eso, cuando hablábamos, Jaime preguntó el tema de, bueno, que lo justo o lo injusto. Mucha gente dirá, bueno, pero aumentar los años de trabajo para terminar con algo que tú dijiste, con el mismo monto jubilatorio, pero hay mucha gente dirá, eso no es justo, trabajo más y voy a terminar jubilándome con lo mismo que me jubilo hoy con menos años de actividad laboral. Yo eso lo puedo entender perfecto. Miremoslo desde el otro lado. Ajá. Nosotros tenemos una población que decrece por primera vez en eso la te iba a preguntar historia eso. del Uruguay. Rodolfo, ¿cuántos somos? Déjalo Porque responder, porque déjalo pará, responder. Justamente, pero justo va con eso. Está enganchado eso. Vamos camino a ser 2,5 millones como hace... ¿Pero es como así? Sí, es así. Eso es así. Esa es la clave para mí. Entonces, hablando de justicia, es decir, ¿qué cantidad de adoquines le estamos poniendo adentro de la mochila a grupos de población que hoy son jóvenes, es decir, o que son niños, pero que son los que van a tener que soportar las transferencias para un grupo de población cada vez mayor? Nosotros pensamos que la justicia entre generaciones también es muy importante. Por eso lo que se está buscando con este anteproyecto es un equilibrio, ¿no? Es decir, no se está buscando suprimir un déficit, porque eso sería imposible, pero se está buscando que el esfuerzo que se le pida a los nuevos aportantes, que van a ser cada vez menos en cantidad por esa reducción, el único grupo de población que crece es de los que tenemos más de 65 años. Y cae mucho los niños y los jóvenes. Entonces, allí también hay un tema de justicia. Pero no es, que- obviamente que nuestro sistema previsional no es un sistema justo, tiene topes, no cobras lo justo, le vas a hacer trabajar más por la misma jubilación. Si hay algo que no es justo. Bueno, eso, a ver, Jaime, vamos a decir, por supuesto, todos quisiéramos tener, digamos, mayor capacidad económica, pero la capacidad económica del país y de quienes tienen que transformar o financiar el sistema es la que viene dada por la economía. Por ejemplo, hoy tenemos las pensiones no contributivas y por invalidez. Esas personas, que son personas con carencia de recursos,
Los estudios nos indicaron que hay un número, varios miles, que tienen bastante tiempo aportado al BPS. Entre 3 y 14 años aportados, que hoy les valen 0. Pues con este anteproyecto eso se pone en valor. Aparte de la pensión no contributiva, van a cobrar un plus. Yo creo que eso es también justicia. No, sin duda, pero por eso cuando los dirigentes políticos en general, no hablo de ti ni de nadie, además tú estás como técnico en todo esto, hablan de un sistema justo, no es justo. Ya un sistema que topea, primero que te topea las jubilaciones, es decir, no podés cobrar todo lo que aportaste y todo, que no me vengan con que es justo. Bien. Y todavía está con un Banco de Previsión Social desfinanciado con déficit, entonces... Es que, a ver... Y sé que no es un problema de Uruguay para solo, que el BPS no tuviera déficit, habría que aumentar los impuestos algo así como un 30%, tal vez algo más, o reducir las prestaciones. Realmente eso no es viable. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que buscar es el equilibrio claro, el punto justo, en lo que claro. una sociedad claro. puede financiar para las personas. Este sistema no tiene topes, ¿verdad? Topes tenía el régimen anterior. En este se aporta hasta un determinado nivel al BPS y se generan derechos por la totalidad de ese aporte. El resto va a la cuenta de ahorro personal de la persona. Todas las cajas van a estar en la reforma, ¿no? Todas las cajas. Todas las Ahí va. ¿Cuánto significó como problema el tema de las cajas? Nosotros tenemos un sistema muy fragmentado y con algunas cajas que están con regímenes especiales muy diferentes. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la base de la jubilación? En los militares que están en el régimen anterior es el último sueldo, con algún adicional en algunos casos. En caja de profesionales son los 3 últimos años. En militares en el régimen nuevo, que aprobaron en el 2018, son 5 años. En policial, promedio de 5 años. En BPS y bancarias, últimos 10 comparados con los 20 mejores. En notarial son los 30 mejores. Es una heterogeneidad claro. que solo responde a una evolución histórica. La idea es transitar en un periodo de 20 años hacia un sistema previsional común que reconoce diferencias, ¿verdad? Como lo que veíamos, construcción, rurales, maestros, obviamente el policía ejecutivo, obviamente el soldado y puede haber otros, ¿verdad? Es decir, pero la idea es, nosotros pensamos que eso hace también a ir hacia un sistema más justo, aun cuando, bueno, la justicia absoluta. ¿Y ahí qué colectivos una de utopía. trabajadores se sentirían perjudicados? Porque yo ahora, por ejemplo, tú decís en la parte notarial 30 años, los mejores años, y decir, no, a mí esto no me sirve. Bueno, pero eso lo plantearon está vigente el notarial, la iniciativa de ellos, desde hace ya muchos años. Porque, y ahí creo que es bien destacable la actitud que ha tenido Caja Notarial a lo largo de los años. Han tomado nota de los problemas que tienen y han ido haciendo cambios. Caja Notarial ya tiene en su sistema desde el año 2019 que la edad normal jubilatoria es 65 años. Es posible que un escribano se jubile antes, pero con mayor cantidad de años de trabajo y con una menor jubilación. Si los escribanos, pese a que la caja no está exenta de dificultades, son, diría, los que han tenido una actitud más proactiva en ese sentido. Y eso de los 30 mejores años fue una propuesta de ellos. Rodolfo, perdona que insista con lo de la población. El último estudio de la OPP de ahora, de las tendencias demográficas, dice que para el 2050 vamos a ser 3,6 millones, o sea, 1 millón menos de lo que estás diciendo vos. O sea, Sí. que cambia totalmente. Mucho más. A ver, ese estudio de la OPP es un estudio que hoy no es referencia, porque es previo a el derrumbe de la tasa de fecundidad. En la última década, la tasa de fecundidad ha caído a un nivel del orden de 1.4. El primer estudio que encargó la comisión fue precisamente una revisión de población y el día que lo íbamos a anunciar suspendimos la reunión con la prensa el anuncio porque no podíamos creer lo que nos decían los demógrafos del BPS y los demógrafos con los que se había estado consultando. Decidimos hablar con el Programa de Población de Naciones Unidas, con CELADE, y no, bueno, realmente era ese el número, y este que yo te acabo de decir lo publicó Naciones Unidas en la revisión de población hace 15 días para Uruguay. Así que es nuevito el tuyo. Ese es bien nuevito. No, pero además, Sí. números más, números menos, es tan poco los 3 millones como Claro. los 2,5. Bueno, Es decir, tomemos un número. Es un desastre. En el, Los año 2,5 millones, un desastre. en el año 95, cuando se hizo la anterior reforma, nacían en el Uruguay
unos 59.000 niños por año. El año pasado nacieron 35.000. Impresionante, claro. Realmente es un cambio. Esa es la clave de todo. El panorama humano de Uruguay, pero no solo del Uruguay, ya hay en el mundo una treintena de países que están en esa situación. En América Latina somos los primeros que vamos en ese camino, ¿verdad? Bien. Rodolfo, gracias por venir. La Por favor. seguimos. Esto Un va, gusto. fecha prevista, digamos, es que esto esté pronto este año, la discusión el año que viene. A ver, la idea sería enviar el anteproyecto sobre finales de septiembre, Bien. iniciar la discusión este año y, bueno, avanzar todo lo que se pueda al mayor ritmo a nivel parlamentario. Gracias por venir. Gracias. Ha sido un gusto.